Cualquier entrenamiento en el que tú quieras una efectividad del 100%, tienes que utilizar métodos que no se suelen utilizar ahora por miedo a engordar o a perder la definición que se está teniendo. Y uno de ellos es el azúcar. Yo la entiendo como glucosa. Entonces, pero hay otros componentes que actúan exactamente igual que el azúcar. Lo que pasa es que no se le suele llamar azúcar, que es, por ejemplo, la sacarosa o el almidón. Para diferenciar estos compuestos, lo primero que hay que saber es el tipo donde está metido. Son todos hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono están los hidratos de carbono complejos y los simples. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo que tarda el organismo en utilizarlo y las consecuencias que tiene al que pase esto. Por ejemplo, un hidrato complejo sería a lo mejor un hidrato que tuviese varias moléculas de azúcar. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, me hago una dieta que no tiene nada de azúcar, estamos hablando de que tú no consumirías nada de azúcar durante todo el día. Y a lo mejor tú dices, me voy a hacer una dieta súper compleja para definir a tope, vamos a decir, y luego resulta que estás consumiendo más azúcar, por ejemplo, que yo. Por ejemplo, el fallo que veo yo principal, que es el que más veo, cuando la gente come arroz integral y arroz blanco y luego está diciendo que no prueba el azúcar, a mí me parece como ridículo. Porque el azúcar, o sea, el arroz blanco se refina con azúcar. No es que tenga azúcar, no, es que se echan paquetes de azúcar para que el arroz blanco sea lo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si no consumimos cereales integrales, estamos consumiendo a lo largo del día una cantidad de azúcares brutal que podemos tener hasta diabetes y llevando una dieta súper saludable. Cosas que no me extraña que pase con las cosas que yo estoy escuchando. Por ejemplo, yo he discutido con todas las personas que conozco que saben de nutrición, y no estoy hablando de los que reponen los pomelos en el Herbalife, no, estoy hablando de la gente que supuestamente son osteópatas, nutricionistas, endocrinos, y todos tienen el mismo concepto, que el azúcar es mala, y no es así. El azúcar la tenemos que ver como un recurso, y un recurso muy efectivo. Los hidratos de carbono simple y los complejos simplemente tienen una diferencia, que es el tiempo de absorción. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, en los hidratos complejos, tú ya tienes esos hidratos simples. Por lo tanto, el efecto que va a hacer dentro del cuerpo va a ser exactamente el mismo que si tomases azúcar. Si no, solo tenéis que ver una molécula, lo iba a subir, pero me parece absurdo, porque lo podéis mirar en cualquier sitio y confirmarlo, que simplemente un hidrato complejo, pues en un árbol químico, en las ramas atómicas, pues tiene 3 ramas, dependiendo del tipo de hidrato que sea, pues tiene 3 ramas en vez de 2 o en vez de una. El azúcar tiene una, sería un palito con 2 bolas, nos lo pondrían en un dibujito así, ¿no? Como un palito con 2 bolas, que por ejemplo es un poco más complejo, como es el almidón, pues tendría 2 palitos. Que es un hidrato ya integral que tuviese todas las moléculas, pues tendría 3 o 4. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el organismo lo absorbe, lo que hace es partir estos palitos con las bolas al final, digamos. Bueno, pues cuando lo absorbe, ese tiempo en lo que tarda en partirlo, lo que hace es perder obviamente un tiempo, quema unas calorías y tú tienes ese tiempo para absorberlo. ¿Qué es lo que pasa? Si el hidrato es complejo, pues tú, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Pues rompe una ramita, coges esa ramita, la utilizas como energía y luego se va por otra ramita. Entonces, tú tienes mucho más tiempo para poder quemar esos azúcares. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál sería el resumen? Pues el resumen es que el azúcar es un recurso y es un recurso muy bueno. Y, por ejemplo, ¿para qué? Lo primero, la mayoría de la dieta durante el día tendríamos que estar utilizando el azúcar como un recurso escaso. Que ahí yo sí lo veo bien, pero no tenemos que ver el azúcar como el elemento que tenemos en la despensa blanca. No, el azúcar es la que tienen los alimentos. Si tú eres una persona que quieres estar muy definido, pues lo normal es que no consumas mucho azúcar. Pero, ¿tienes que consumir azúcar, por ejemplo? Pues la verdad es que sí, tienes que consumir azúcar. Y azúcar dependiendo, yo no puedo dar una cantidad concreta, podría decir, por ejemplo, 1 gramo por kilo de peso, podría ser orientativa, pero depende del ejercicio que tú hagas. Es decir, por ejemplo, los entrenadores personales tenemos esa función. Tú lo que haces no es decirle a alguien que coma algo o que haga algo o nada, algo concreto. Tú lo que haces en realidad es diseñar un sistema con las necesidades que tiene esa persona para que sea más o menos el 100% efectivo.
y me meto a mí en el saco, que soy una persona que llevo entrenando 20 años, pues que no estamos dispuestos a estar todo el día en el gimnasio, porque yo tengo muchas inquietudes y tengo varios trabajos, bueno, tengo asuntos personales que requieren de mi atención, por lo tanto, yo no quiero estar todo el día en el gimnasio. Cuando tenía 20 años, sinceramente, no me importaba. Yo me iba al gimnasio, me tiraba 3 o 4 horas, comía un montón y ya está. Tenía mucho menos conocimientos que ahora, pero tenía mucho más tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora me pasa lo contrario. Entonces, por ejemplo, el único camino a llegar, no. Y veo que hay mucha gente que da ciertos consejos que yo veo que son para ese caso concreto. Es decir, no es que no tengan razón, pero son temas generales que al final, en la práctica, terminan siendo cosas absurdas. Si a ti te vale estar 4 horas y que sea el 50% efectivo, pues tendrás 2 horas de efectividad. Por ejemplo, si me voy al tiempo, ¿no? Si me voy a la potencia, a la resistencia, a todo, pasaría lo mismo. Yo lo prefiero que sea lo más próximo al 100%, dentro del 100%. Yo, por ejemplo, entreno 45 minutos. En los vídeos en los que se me ve, en este tipo de vídeos no voy a enseñar el cuerpo porque no le veo sentido, pero se me puede ver perfectamente los vídeos que hago para demostrar un poco cómo se hace el ejercicio. El cuerpo que tengo, sé que no es el mejor cuerpo de las redes sociales, lo tengo muy claro, pero es un cuerpo, desde mi punto de vista, bastante bueno para el tiempo que yo he empleado. En los vídeos, más o menos, yo he entrenado una media de unos 40 minutos entre 3 y 5 días a la semana. Dependiendo de si salía a correr o no salía a correr, si hacía 2 veces piernas, si hacía una vez pierna. Es verdad que cada uno tiene una constitución, pero yo veo auténticos disparates. 2 horas al gimnasio de lunes a sábado, haciendo 6 comidas al día, ¿cuánto tiempo nos puede suponer? A mí, yo no tengo ese tiempo. Yo creo que es mucho más sencillo ir al gimnasio, por ejemplo, entre 45 minutos o 1 hora, más o menos entre 3 y 5 días a la semana. ¿Cuál sería, por ejemplo, una recomendación para mí? Pues la recomendación podrían ser 5 días mezclado entre pesas y ejercicio aeróbico, que hay mucha gente que lo mezcla, pero lo mezcla el mismo día. Ya también haré otro vídeo con respecto a esto, pero yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Tú si vas a hacer un ejercicio aeróbico, obviamente vas a calentar, tienes que ponerte un poco, preparar los músculos para ese esfuerzo, pero me parece un atraso mezclar los ejercicios aeróbicos con los anaeróbicos. Que se pueden mezclar, pero el efecto va a ser otro. Si tú estás buscando resistencia, pues obviamente es mejor que le dediques un día a la resistencia, que podría salir, por ejemplo, 2 veces a la semana a correr, y luego otro día a la potencia o a la fuerza, que serían los ejercicios de pesas. Aún así, pues yo he visto tablas de 5 días, de 6, de 4, que son bastante efectivas, pero a lo mejor podríamos estar hablando en términos de 70% de efectividad. Yo las tablas que utilizo más o menos entrarían entre el 90 y el 95% de efectividad. Yo empiezo a leer sobre el índice glucémico, sobre la respuesta glucémica y sobre algunas cosas, y todo lo que me están diciendo yo lo resumo en una tabla, que es la tabla de índice glucémico, que es el tiempo que tienes para quemarlo. Durante el día, pues se puede comer fruta, se puede comer verdura, también hay que ver la cantidad de hidratos de carbono que tiene el alimento. Una fruta tiene como el 20% de fructosa, si no recuerdo mal, o así. Si tú te comes, por ejemplo, un tarrón de azúcar, tiene el 100% de azúcar, obviamente, pero es que a lo mejor el tarrón de azúcar tiene 5 gramos, por lo tanto, estás consumiendo 5 gramos de azúcar. Y, por ejemplo, con una fruta estarías consumiendo, pues a lo mejor si una fruta pesa como una manzana que pesa 200 gramos, pues estarías consumiendo 40 gramos de fructosa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también las cantidades de lo que estamos consumiendo. Hay cosas que tienen un índice glucémico muy alto, pero tienen tan poca azúcar o tan poco hidrato simple que en realidad no nos está perjudicando tanto. Eso hay que tenerlo en cuenta luego. Otra cosa que quería decir, no los alimentos siempre tienen el índice glucémico que dicen tener. Por ejemplo, el plátano tiene un índice glucémico si está verde de unos 20, pero si tú, por ejemplo, lo dejas madurar hasta el punto en el que puede tener una absorción de 100, prácticamente se está transformando en azúcar. De hecho, el proceso que tiene la fructosa es parecido al de la fruta, se termina transformando de tal manera que por eso dicen que tiene azúcar, porque todo
El problema son las generalidades de las cosas que se vienen a decir. Pero ese sería el problema. El problema, por ejemplo, en las frutas, el problema que yo más veo en las frutas, no depende de ti, depende de dónde lo compres, el tiempo que lo tengas en la nevera, el tiempo que lo tengas en la despensa, si está en un sitio o en el otro. Por ejemplo, si son frutas tropicales, se tienen que mantener en caliente o a temperatura ambiente porque no están acostumbradas al frío. Por eso cuando tú metes a la nevera un plátano se pone negro, porque no está madurando, se está pudriendo. Ya para acabar, que era casi el objetivo del vídeo principal, era cuándo podemos utilizar el azúcar de manera efectiva. Si tú tienes un entrenamiento de élite, me refiero a entrenamiento de élite a una persona que ya tiene claro que cuando va al gimnasio, va a entrenar, no habla con nadie, tiene unas pausas muy cortas. En mi caso, un entrenamiento de élite podría ser, por ejemplo, hacer press de banca con unos 30 kilos a cada lado, con unas repeticiones más o menos entre 10 y 15 y con unas pausas de 30 segundos. Eso podría ser cuando mi RM, que lo llaman, que es la repetición máxima, a lo mejor estarían 80 kilos o 90, más o menos. Y con 60 kilos estaríamos hablando de esas pausas. Eso es un entrenamiento de élite durante todo el entrenamiento. Pongo el press de banca para que la gente se mida, que es un poco el ejemplo, es decir, pero el press de banca hay mucha gente, yo lo pongo siempre como ejemplo porque es de los ejercicios en los que menos tiro, pero la mayoría de la gente como que parece que lo tiene más claro cuando hablo de peso y utilizo este ejercicio, pero que en realidad valdría con cualquier otro ejercicio en cualquier circunstancia. Desde que tú te metes al gimnasio y empiezas a entrar con más o menos una progresión de ese peso, con respecto a ti, aplicado, pues si tú, por ejemplo, tiras con 100 kilos, pues que en vez de ser 60, pues en 70, para que tú me entiendas. Bueno, pues si tú más o menos sigues esa progresión con todos los ejercicios, más o menos entre 10 y 15 repeticiones, más 10 que 15, eso sí, pues estaríamos hablando con descanso de 30 segundos durante toda la sesión de entrenamiento, sería más o menos un entrenamiento de élite. Cuando tú haces eso, el cuerpo pierde muchas cosas, entre ellas glucógeno y algunas otras cosas más. Bueno, aparte de la alimentación, tú tienes que recuperar ese glucógeno del cuerpo, que es súper importante, porque sin ese glucógeno pasan dos cosas. Lo primero es que el músculo no se va a recuperar. Hay gente que dice, no, vas recuperando poco a poco. Claro, porque tú vas recuperando el glucógeno por medio de los hidratos de carbono y el glucógeno recupera el músculo. Entonces, el objetivo es recuperar el glucógeno, no el músculo, ni esperar ni nada. La cuestión es el tiempo que tú tardas en recuperarlo. Y luego, el problema está en si tú repites o no repites la tabla. Eso es súper importante. Yo cuando he diseñado una tabla, el 90% de las tablas veo que hacen 2 días pecho a la semana. Y siempre lo hacen personas que no tienen el pecho grande. ¿Qué es lo que pasa? Justamente lo contrario. El músculo se atrofia. Entonces eso es súper importante. Para repetir el músculo tendrías que estar hablando de personas con unas ciertas capacidades ya prácticamente profesionales. O sea, estoy hablando no el 90, sino el 99% de la gente no debería de repetir el músculo, para que lo entendáis. Yo ahora mismo ya prácticamente estoy en forma otra vez, me he recuperado, estoy en el gimnasio, llevo 3 meses ininterrumpidos y me estoy poniendo otra vez en forma. Yo para nada estoy cerca de hacer una tabla repitiendo el músculo, el que sea. Luego hay músculos que se recuperan unos antes que otros. Por ejemplo, el brazo se recupera antes que el pecho. ¿Por qué? Porque el músculo del brazo es más pequeño que el del pecho. Va por tamaño. El tamaño sí importa. ¿Por qué? Porque si tú haces un esfuerzo mayor, muscular, pues más glucógeno quemas. Y por lo tanto más tienes que recuperar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se recupera? Se recupera con los hidratos de carbono. ¿Dónde están los hidratos de carbono con un índice glucémico rápido para recuperar? Top secret. El azúcar. Las tablas realmente que llevan azúcar son las que más recuperan y dependiendo del ejercicio que tú hagas, pues tú deberías de utilizar una cantidad de azúcar o otra. Lo he dicho antes, yo no puedo dar algo concreto porque me voy a equivocar, diga lo que diga, porque no hay nada fijado. Si tú, por ejemplo, utilizas un entrenamiento de élite, yo recomendaría como términos generales consumir 1 gramo por kilo de peso. Pero es que estamos hablando de algo muy variable. Por ejemplo, la absorción máxima que utiliza el cuerpo son las 2 horas posteriores al entrenamiento y luego tiene un 80% de absorción durante las 6 primeras horas. Entonces, todo eso se tiene que hilar en una tabla. Hay gente que lo puede hacer, pero yo no lo puedo decir en términos generales. Yo podría decir la mía, si alguien tiene una duda concreta que me la pregunte,
pero nadie te puede decir cuál es la cantidad exacta porque eso se tiene que regular. O una de dos, o tú confías en alguien, que sería un entrenador personal, que sería lo lógico, a no ser que tú estés muy interesado, pues sería lo lógico que te lo llevase. Ese entrenador personal tendría que tener esos conocimientos y tendría que tener eso muy claro, porque son cosas muy importantes, o bien enterarte tú de lo que tú crees que necesitas. Siempre es verdad que por exceso, pues es más fácil no equivocarse. Si yo consumo 160 gramos de azúcar, pues obviamente voy a recuperar todo el azúcar. ¿El problema cuál es? El problema es que, pues, a lo mejor algún día acabo siendo diabético o simplemente me pongo gordo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en cuanto a la salud y el azúcar? A ti te va a afectar el consumo de azúcar siempre y cuando no lo quemes. Va a pasar por el organismo, pero como he dicho antes, todos los alimentos tienen azúcar y tienen hidratos simples. El camino lo va a hacer sí o sí, a no ser que dejes de comer hidratos. Por lo tanto, en cuanto a la salud, tú no tienes que preocuparte de nada. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no lo quemas, pues al final, obviamente, vas a ser diabético y vas a tener problemas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú lo quemas, va a ser lo mismo. Entonces, antes de ser diabético, tú vas a notar que te estás poniendo gordo, que vas a tener tripa o que vas a tener lo que sea, lo vas a notar mucho antes de ponerte enfermo. Bueno, dicho esto, para resumir, pues podríamos decir que durante todo el día se consumirían los menos azúcares posibles. Antes del entrenamiento podríamos consumir una cantidad relativamente pequeña de azúcares para iniciar el entrenamiento. Estaríamos hablando que en un peso medio de 80 kilos podría consumir unos 20 gramos de azúcar y luego al salir podría decirse que podríamos consumir 1 gramo por cada kilo de peso si estamos teniendo un entrenamiento de élite. Si estamos teniendo un entrenamiento de mantenimiento, la mitad. Y si vamos a repetir la tabla sería el doble, pero también habría que tener muy en cuenta todo lo que he dicho en el vídeo. Así que nada, este es el resumen sobre el azúcar y ya sabéis que obviamente pues no es algo malo, sino es un producto que tenemos que utilizar, pero que tenemos que utilizar inteligentemente.